Bueno, Raúl, este es Juan, Juan, profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la parte, en la parte pedagógica, así que está en la formación, junto con Alberto Merola, de los chicos que van a ser, o adultos que ya son, porque hay adultos también, van a ser profesores de las nuevas generaciones. Entonces, yo les comenté que vos habías sentido la vocación desde muy chico, pero que la semillita de tu vocación también había sido regada por las Cosentini en la escuela de la señorita Olga, en la escuela Serena de Rosario. Así que Juan te va a preguntar cosas, yo las sé porque somos amigos de siempre. Me acuerdo cuando nos ofreciste vos con Edith, tu mujer, una poeta excepcional, una mujer excepcional, llena de luz, tu casa en Nueva York, y estuvimos allá. Contá un poquito cómo empezaste con la escuela, y ahora Juan te va a hacer las preguntas que él crea. Yo me meto después. ¿Cómo empecé con la escuela allá? ¿Cómo empezaste? Sí. Bueno, yo venía de una escuela primaria de la provincia de Córdoba, Mortero, un pueblo, en ese tiempo era un pueblito, Córdoba, no de montaña, sino cerca de ya Santa Fe, Santiago del Estero. Una escuela común. Yo en realidad era un burro. ¿Un burro? No me entraba la historia, no me entraba la matemática, la geografía más o menos, porque ahí había dibujo de mapa y esto. Lo único que sabía era dibujar. Repetí primero, inferior. Bueno, cuando llegué a tercer grado en la escuela Carrasco, que mis padres se mudaron, el cambio fue total. Tan total, la escuela de Carrasco era de 2 turnos, mañana y tarde. Teníamos los sábados también clase. Pero no te dolía. Allá la escuela me hacía sufrir porque no la entendía. Cuando llegué ahí, a los primeros meses, hasta que me aclimaté, fueron difíciles. Pero después era un placer ir a la escuela acá. Y yo veía que los otros compañeros y compañeras, porque era mixta, nunca se apuraban para irse de la escuela. Nunca. Porque había un montón de incentivos. Era totalmente distinta. Por empezar, por ejemplo, cuando empezaba el año, teníamos una simulación de elecciones. Nos enseñaba la democracia. Entonces, se elegía candidato, se hacía la campaña de votación, hasta con afiche, y después se votaba un grupo que era el presidente, era para el centro cooperativo. Ese centro cooperativo tenía que encargarse de los gastos extra de los alumnos, administrar el dinero, llevarlo bien contadito. Entonces teníamos carpintería, teníamos un maestro de carpintería con un salón con 8 bancos de carpintero, y el maestro nos hacía hacer el plano, ya sea de un juguete de madera o un banquito, algo hecho en madera, y nos iba dirigiendo e íbamos haciendo. Pero hacíamos el plano con las medidas y veíamos qué cantidad de madera necesitábamos cada alumno para ese objeto que íbamos a construir. Luego teníamos que ir nosotros a la maderera a comprar los materiales, a pedir precio, todos nosotros.
y con ese dinero del centro cooperativo sí, pagábamos. O sea que hacíamos el plano, el presupuesto, Pasaban por toda la... todo el proceso. Y esto tanto lo de la votación como lo de la carpintería, ¿lo hacían los varones y las chicas? O Sí, sea, era- porque era listo. No teníamos bancos como los bancos de escuela, sino que eran mesas, algunas rectangulares, otras cuadradas, otras hexagonales. O sea que yo podía estar acá y el maestro podía estar allá. Claro, no había una cosa del maestro ahí adelante. No. Preguntaba lo del tema del género porque esto que estamos hablando de las elecciones fue antes de que hubiera voto femenino. O sea, fue como Mucho antes. absolutamente innovador. Sí, O sea, claro, o sea, Sí, allá no había discriminación de varón-mujer, ¿no? El respeto era una cosa natural. Y estaban mezclados todos. Sí. El hijo del pescador, el hijo del... Jugábamos, estudiábamos, bueno, no sé si te puedo contar todo, no, pero bueno, eso en cuanto al salón de carpintería y todo el trabajo. Teníamos un laboratorio químico, con ensayo, tubos de ensayo, microscopio, aprendimos a manejar los microscopios. Entonces, por ejemplo, ponerle que estudiáramos la langosta, por ahí está. Entonces hacíamos las observaciones con el microscopio, hacíamos observaciones con reactores químicos y todo lo íbamos poniendo el cuaderno. en el cuaderno. Por ejemplo, la escuela estaba a 6 cuadras del río Paraná. Entonces íbamos al río, a la barranca, ahí había barranca. Y íbamos a estudiar, por ejemplo, el hinojo silvestre. Entonces íbamos y veíamos el lugar donde crecía, dibujábamos el lugar donde crecía, traíamos las muestras y después en el laboratorio lo analizábamos con reactores químicos si daba tal color en el tubo de ensayo, pues porque tenía almidón, sino porque tenía azúcar, todo eso anotábamos. Y digamos, mi hijo estaba a 6 cuadras del río, la escuela. Sí. Y en ese momento igual el barrio era más como poco urbanizado, ¿no? O sea, Sí. porque yo estuve en la escuela hace unos años y está plenamente en la ciudad ahora, o sea, es todo ciudad. Sí, claro. Pero en ese momento no. Los vecinos decían, nunca estudian porque siempre se pasan Se paseando. la pasan paseando. Pero resulta que ese paseo nos servía para las matemáticas, porque después caminamos 6 cuadras, si vas a tantos minutos por cuadra, si vas a esto, y si le restas, o sea, esa salida era matemática. Después Olga nos decía que para estudiar la historia hay que estudiar lo que tenemos alrededor, primero. Y teníamos así como en diagonal una herrería, porque entonces había que poner herradura de caballo. Estamos hablando Claro. del tiempo de transporte a caballo. Y siempre que pasábamos veíamos el herrero con la flauta. Para nosotros era un diablo por el fuego ahí. El tipo era un tipo grandote, con un delantal de cuero, con el martillo, la fragua. Era así, todo un muy homenaje. impactante, claro. Sí, Me imagino. nosotros siempre pasábamos con mucho temor, porque lo veíamos así, tipo musculoso, casi siempre nada más que pantalón y el delantal, porque los brazos, los músculos bajos. Y fuimos a estudiar historia con él. Ajá. Le caímos un grupito de palomitas con guardapolvo blanco Sí. y con un temor tremendo. Y fuimos y le dijimos que queríamos saber, como él hacía muchos años que estaba ahí,
que él conocía cuando vino. Y lo que a nosotros nos pareció un monstruo del fuego, era un hombre dulce. Y nos contó toda la historia. Allá al frente había un matrimonio viejo que tenía 2 vacas. O sea, nos contó la historia del barrio, de lo que hoy quería. Después vamos a estudiar América, Europa, pero primero conozcamos. Mira, que tantos años después a uno le sigue pareciendo algo revolucionario, digamos, porque... Fue revolucionario. Claro, pero digo, pasaron un montón de años y todavía nos sigue sorprendiendo. ¿Te imaginas cuando yo me encuentro con todos los escritos de Leticia? Otra cosa que me acuerdo, en la escuela de Córdoba, formábamos filas antes de entrar a la sala, tomábamos distancia y entrábamos caminando como soldaditos marcando el paso. En la escuela Carrasco, el patio estaba en el centro y alrededor todas las galerías, vos lo conociste. Yo lo conocí. Alrededor todas las galerías que Claro. era la sala. Entonces había un parlante que tocaba música, por lo general clásica. Entonces estábamos en el patio, sonaba la música y entramos al salón. Nada de formar fila, nada. Entramos al salón y cada uno nos ubicamos en nuestro lugar. Cuando venía el momento del recreo, sonaba la música, nos levantábamos, salíamos al salón. Esa era la manera de... Teníamos una tarima en el patio y cuando se hacían, siempre estábamos de fiesta. Ajá. Por eso que Nadie se quería ir. Claro. Por ejemplo, junto con la administración del centro cooperativo, hacíamos títeres. En eso nos dirigía más la Leticia, la hermana de Olga. Porque ahí las maestras que eran el alma, eran todas, porque todas se entendían. Teníamos la maestra, la directora Olga, la hermana como maestra de un grado. Leila era una sobrina de ella que también vino de Esperanza con ella. Porque venían de Esperanza, de provincia de Santa Fe. Ah, sí. La primera colonia Esperanza. Sí, Esperanza. Mi padre nació en Esperanza. Ah, bien. Después estaba la profesora de música alemana, la profesora de laboratorio alemana. Después teníamos 5 o 6 meses. Alemanas eran las profesoras. Había 2 profesoras alemanas. No hablaban perfecto español, ¿no? Qué historia interesante cómo habrán llegado ahí, ¿no? Sí. Porque... Y la colonia. Claro. Que vivían en la colonia. Los títeres, en eso más nos dirigía Leticia, porque ella para eso entendía más de eso. Más estaba para ese lado, ¿no? Por ejemplo, había un momento de la clase en ciertos días que salíamos al patio a escribir poemas o lo que quisiéramos. De esos poemas, entre todos, junto con la profesora de música que teníamos el salón de música para el piano, entre todos y la profesora elegíamos un poema y le poníamos música. Ajá. Y con la profesora iba uno decía una cosa, el otro. Y lo iban armando entre todos, Armando una entre creación todos, colectiva. sí. Yo le estaba por preguntar con la profesora de música, bueno, además de esto, ¿qué tipo de repertorio, qué se cantaba en ese momento en las clases de música? Bueno, cantábamos música. ¿Pues está por acá, verdad? Sí, No, está. estaba Schubert. Vení un momentito. ¿Cómo se llama el autor de ese arriba, una rodilla? De Schubert.
canciones de los líderes de Schubert. Ah, ellos cantaban en la clase Porque era de... alemana la maestra. Claro. Ella lo cantaba en español y nos mostraba cómo era de alemán. Ah, Bueno, no, en ese sentido le poníamos música. Un día nos preguntó la directora de música, porque todavía la barranca era silvestre, no había los clubes. Dice, a ver, ¿quién sabe imitar a algún pájaro? Yo todos sabíamos imitar pájaros, pues salíamos a cazar pajaritos. Entonces, qué sé yo, uno imitaba la calandra, otro la torcasita, el otro el cardenal. Bueno, entonces después fue armando un coro de pájaros. el famoso coro de pájaros de la escuela, De la sí. escuela. Coro de pájaros. Y entonces, en las canciones mezclábamos el poema de los chicos elegidos, chico y chica, con el canto del pájaro. Íbamos creando, siempre estábamos creando. ¿Y tocaban algún instrumento, algún tipo de banda, algo? No, No. instrumentos no había, solamente esto. Claro. Estaba el piano. Bueno, el que tenía voz lo desarrollaba para la voz. Yo que tenía más inclinación al dibujo, a la pintura, me acuerdo me enseñaba a trabajar la acuarela. Que no sé si- Me gustaba, yo dibujaba de muy chico, pero nunca. No, los materiales que usaban, por ejemplo, las pinturas, Todo lo comprábamos El centro con el cooperativo. dinero del centro cooperativo. ¿y ese dinero de dónde venía? Venía de donaciones y cada tanto restaurábamos libros. Teníamos el río en la biblioteca estaba arriba y nos habían enseñado a restaurar libros. Ajá. Los libros que nos donaban los restaurábamos. Y restaurábamos libros de los vecinos y Y le cobraba. Era una vida activa. Así, de chico empezamos a manejar dinero, las elecciones. O sea, a tomar decisiones, responsabilidades, ¿no? Además. Sí. A tomar decisiones y a actuar con grandes ya, porque así como con Claro. el carpintero. O con el herrero. Y el Como el acercamiento a la herrero. historia de una forma Sí, directa y cercana. digamos, se lo hacemos natural, una cosa natural. Claro, la otra vez había visto en un educador que decía que la escuela actualmente como que en vez de hablar sobre la realidad era un mapa de la realidad, pero no hablaba del territorio, hablaba del mapa. Y ustedes hacían todo lo contrario, o sea, estaban todo el tiempo con el territorio, con lo que estaba alrededor. Sí, y teníamos el salón de geografía Con los mapas. grandes. Sí. Y a veces por ejemplo, la de química o eso nos pasaba algunas hoy se llaman video, ¿no? Unas proyecciones. Me acuerdo bien de una, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. No, enseñaban todas las funciones y lo mostraba ahí en dibujitos animados. Entraba en el cuerpo un ente extraño y enseguida los glóbulos se metían a trabajar. Bueno, tenía un conocimiento de la función orgánica, ¿no? Así que, además a mí lo que me sorprende, que lo comparto con nosotros, vimos con mis alumnos del profesorado, siempre vemos el documental de la escuela de la señorita Olga, y conociéndolo a Jorge, y ahora usted, a mí me sorprende mucho cómo recuerdan detalles, porque yo en mi escuela primaria, que pasó hace ya un tiempo largo, yo más o menos me acuerdo de algunas cosas, pero yo lo que veo es que se acuerdan cosas como muy detalladas, esto de los glóbulos rojos, ¿no? Ahora me meto yo un Y sí, poquito. porque lo vivíamos así. Leyendo, Mira, yo no- yo de la escuela de Marcelo, lo único que me acuerdo es que usábamos tinteros
porque éramos plumín, ¿viste? Claro. Sí, lo de- Y siempre teníamos los guardapolvos manchados, manchados. porque llevábamos y traíamos el tintero a la escuela, y se nos destapaba y se nos la me tinta. imagino. ¿Vos qué ibas a...? No, yo les iba a decir a lo que dijiste vos, que salgo de la escuela normal y tengo un séptimo grado. No entiendo. Salgo de la escuela normal y me dan un séptimo grado, uno de los primeros trabajos que tuve con la docencia. ¿Y qué hacía con esos chicos yo? Y como había leído todo lo que vos estás contando, en los cuadernos que escribió Leticia, que escribió Olga, que creo que los publicaba Eva en esa época, y algunos los sacaba de la biblioteca y del maestro Iglesias también, pero sobre todo de esto que contaste vos, yo lo transmití. Y yo lo llevaba en el barrio San José de Temperley al Arroyito. Y les hacía un poco todo eso que vos hacías. Aprendí más a través de esos libros que con todos los libros de pedagogía de la escuela normal, que era el marco que vos decís. Esos chicos, hace un año, me llevaron a la escuela y me hicieron toda una charla, se acordaron de todo. Y se acordaban que entraban sin formar, y era la única, Claro. y los demás todos hacían fila. Y se acordaban del mástil que le llamaban el confesionario, porque me contaban todos los cuitas que tenían de adolescente y cura, a mí, porque no se animaban de contárselo. Ah, familia. Así que, y mirá, y me siguen llamando. Sí. Son todos profesionales, son todos exitosos. Sí. En cuanto a la democracia, una de las chicas es candidata a diputada ahora en las elecciones por San Vicente o Guernica, no me acuerdo dónde. Toda la zona esa sur que yo trabajé. Es decir, que esa escuela siguió, no solo con ustedes, sino con los que tuvimos ganas de mirar algo más y nos metimos en eso. Y lo siguen siguiendo porque los chicos se acuerdan. Sí. Mis chicos, mis alumnos, que fueron, qué sé yo, cuántos años después, calculá, se acuerdan perfectamente y se siguen viendo. Uno está recorriendo el mundo. En fin, ¿viste? Es algo... Sí, vos sabés que venía mucha gente a visitar la escuela, venían de afuera, Claro. de Canadá, de Ahí Francia. está la repente. Juan Ramón Jiménez nos visitó, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore. ¿no? ¿Rabindranath Tagore lo visitó? Sí, Ah, mirá. sí, sí. Venía gente, o sea, nos ponían en contacto. Bueno, Olga ya era muy conocida. Claro. ¿no? Y Leticia era una artista, porque pintaba acuarela. Por ejemplo, hacíamos la fiesta de la caña. Ah, eso no lo sé. Y íbamos a la barranca Cortaba las a caras. pasear, ¿viste? Los chicos a pasear, cortábamos la caña, la traíamos, nos enseñaban a trabajar el papel crepe. El papel crepe, Ese liviano que se usa para hacer barriletes. no, ese viene medio como... Es que es rugoso. Ah, el rugo, sí. rugoso. Sí. Por eso nos hacíamos los trajes. Pero nos hacíamos los trajes. Y en la tarima se ponía la música y las cañas estaban todas decoradas con papel crepe, ¿sí? Según el criterio de cada grupito. Se formaban grupitos de 2 o 3 y adornábamos una caña. Y después, los que querían, los que como yo tenían vergüenza, no lo hacían. Subían a la tarima con las cañas y al ritmo de la música bailaban. ¿Cómo era el tema de, alguna pelea, algún malentendido debía haber? La cosa de la disciplina, del comportamiento. No se peleaban, a veces agarraban, había que retar a algún alumno, a algún compañero. Yo no recuerdo. Porque A lo mejor habrá habido. Algo, pero debe haber sido algo raro, como poco común, ¿no? Sí, porque la mayoría, por ejemplo, para esta fecha, para el 21 de septiembre, hacíamos la fiesta de los barriletes. Entonces nos poníamos a construir los barriletes
Y después íbamos otra vez A la al barranca. campito a remontar los barriletes. Todo el barrio estaba presente, porque eran cientos de barriletes, chiquitos, grandes, enormes, pachuzos que no volaban, otros que volaban grandes. Y después la escuela nos daba un premio al más chico, al más grande, al que no volaba, al que volaba. Ah, Muy bueno. Era una fiesta para la escuela y para el barrio. Ya el barrio, el día de la primavera, los barriletes del campito. Claro, ya era algo que se sabía que todos los años pasaba. Sí. Bueno, nosotros, un poco con esa tradición, yo conozco dos espacios donde eso se hace. Uno es en el IMEPA, en el Sí. Instituto de Educación por el Arte, en el de Wilde, que se hace una vez por año la barrileteada. Y después hay un médico, hay un pediatra, el doctor Sosa, que yo lo conozco, que es de Avellaneda, porque fue pediatra de mis hijos, y un montón. Supo una pregunta y siempre alguien atendió que algún conocido tiene, que trabajó mucho en el hospital, en el de niños. Y una vez por año hacían una barrileteada en el predio del Garraham, me parece que la hacían. Hacía como una cosa con eso, y de hecho él tiene libros escritos que mucho del tema del barrilete, de la simbología, y nunca se me ocurrió relacionarlo, pero digo, tal vez venga de ahí. Cuando lo vea le voy a preguntar, porque como esta cosa de... Lo de IMEPA seguro que viene de ahí, pero lo de médico probablemente lo haya tomado la idea de ahí, porque además en su modo de ser él es muy artístico también, o sea, uno entra al consultorio y hay lugares para jugar, es como que es una cosa bastante diferente a otro consultorio. A otro tipo de consultorio. cálido. Si algo, no creo, por la edad no creo que haya ido a la escuela de la señorita Pero Borrega, pero no. debe haber leído algo. Y volviendo- Después, por ejemplo, Sí. viste que en el hilo, cuando el barrilete está remontado, puede mandarle mensajes. Entonces, teníamos que escribir el mensaje, lo poníamos por unos deditos y lo hacíamos, y después le hacía golpecito y el viento lo iba llevando. Y llevaba un mensaje que iban para los astros. Mira, no sabía que se hacía eso. Sí, yo sí. Qué bueno. Yo también hice barriletes cuando era chica. Y con el tema de los títeres, ¿ustedes construían los títeres? Nosotros construíamos los títeres con mate y trapos, y teníamos la cabina, el teatro de títeres, con más o menos un rectángulo así a la altura de los chicos, y hacíamos títeres. Y nos hacían escribir, salíamos al patio y escribíamos obras para el títere. O sea que las obras para títeres también las escribían. Qué bueno. ¿Tenía cocina en la escuela? ¿Cocinaban? ¿Cocinaban en la escuela algo? ¿O no hacían nada de eso? No, teníamos, no comíamos ahí. No. Si utilizaban hacer algo en la cocina para usar las No medidas. recuerdo, eso no recuerdo, por lo menos a lo mejor se lo daban a las chicas, pero ahí Olga no quería que se hiciera esto es para la chica y esto es para el chico, esto es para el ser humano. Genial. ¿No? En eso hacía hincapié siempre, ¿no? Que si te sentás al lado o no, nada, cada chico era un individuo, punto. Y se sentaban libremente con quien querían. Entonces, sí, una vez que elegíamos cada uno el asiento, ahí nos quedábamos y no. En eso no recuerdo. Y no había un rechazo hacia alguien especial porque era gordito, porque era más oscuro, porque era más pobre. Mira, cuando había eso recuerdo, porque había un chico tartamudo, enseguida teníamos una maestra que enseguida le buscaba, por ejemplo, si tenía problemas de visión o algo, buscaba de hacerlo ver por un especialista, si se le podía mejorar o algo de eso.
pero guay de que nos riéramos. ¿No? ¿Y les hablaban o lo hacían naturalmente ustedes? ¿O había alguien que les No decía? había ese rechazo. No había. Mira, teníamos, por ejemplo, la hija de un pescador muy pobre que venía de la barranca, porque tenía un rancho donde vivían los padres. Y jamás, yo no recuerdo que alguien, o otra chica o algo, porque había, por ejemplo, la hija de un magnate, la hija del rico, ¿no? Claro. Jugaba juntas, jugaba juntas. Y me acuerdo, una vez le trajo a la maestra, ¿viste? Esa especie de espiguita que se te pega. Como el abrojo. ¿Abrojo? No es así como el abrojo, pero es Es un yuyo que tiene como una espiga que tiene y espinitas. si lo tocas se te queda pegado. Bueno, con eso hizo todo un nidito, pues lo tenía en su casa, era un yuyito silvestre. Hizo todo un nidito, le puso dos huevitos de pájaro, ¿no? y una florcita hecha con género, y se lo regaló la maestra, ¿no? Bueno, eso durante toda la escuela. Claro. Imagínate, la chiquita, el padre era entrerriano y la madre era correntina. Apenas hablaban el castellano. Y ella cuando entró en la escuela apenas hablaba el castellano, porque no hablaban guaraní. Hablan guaraní, claro. Después nos hacía leer, leía ella. Cuando terminó el primer año que entró, Había aprendido a hablar, a leer. claro, porque lo que pasaba, yo lo noté por mí, era el temor al maestro Claro. no existía, al contrario, el maestro era el papá, la mamá, lo que fuera. Los demás chicos actuaban con naturalidad. O sea, escribí un poema. A un chico machista le daría vergüenza escribir un poema, Claro. ¿no? Y si la frase era dulce, romántica, o sea, no afectaba el sentimiento, al contrario, cada cosa servía para que, no sé, era como, no queríamos que vinieran las vacaciones de fin de año, Claro. no queríamos. Es maravilloso. Y usted terminó toda la primaria en la escuela, Hasta el sexto, hasta el sexto. ¿Y después qué hizo cuando terminó la escuela? entré a trabajar. Entré de cadete en un almacén, con bicicleta, en ese tiempo, porque no había internet ni nada de eso. Salía a la mañana a la bicicleta con una libreta, anotaba los pedidos de los clientes, venía al almacén y preparaba los pedidos, un kilo de azúcar, video de esto, yo mismo lo empaquetaba, lo ponía y lo entregaba. Después entré en una fábrica, en una mueblería de cadete. Después entré en una fábrica de zapatos. Pero tuvo como varios trabajos, pero no siguió estudiando, ¿no fue a la secundaria? No. Ajá. No, ¿Y dibujar No. y pintar? mi padre nos hacía, ya cuando estábamos en Mortero, que éramos muy chicos, por ejemplo, nos pidió por correspondencia letra, caligrafía, eso, caligrafía, ¿no? Y contabilidad, porque en ese tiempo un contador tenía que tener buena caligrafía porque todo se Todo se hacía a asentaba. mano, claro. Todo se asentaba. Mirá, el maestro de carpintería se llamaba Troncoso.
El maestro de contaduría se llama Contagli. Es bueno. El apellido. Es bueno. Ya tenía la profesión en el apellido. Entonces íbamos con mi hermano a lo de Contagli. Yo me iba a la Academia Pública de Dibujo y cuando salíamos nos juntábamos, le copiaba lo de mi hermano y veníamos a casa. Ajá. Así, yo ya Vos ya perfilabas. sí. Mi madre siempre compraba la revista Para Ti, que era semanal. Y la revista Para Ti, no sé, creo que existe todavía. En el medio traía una reproducción de un cuadro. Ah. Ya podía ser de un pintor argentino, Castañino, o otro, también antiguo. Y a veces traía pintores europeos. Entonces yo iba, semanalmente iba y le hacía la compra de la revista.